Vamos a tomar nuestras Biblias en esta noche. Libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Gloria al nombre del Señor. Dice así en el nombre de Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo, esperábamos en Cristo. Amén. Que Dios les bendiga grandemente en esta noche. Pueden tomar asiento. Realmente una escritura bastante conocida que hemos tomado por bastante tiempo. Amén. El libro de los Efesios. Venimos predicando el mensaje de adopción y bueno, estuvimos escuchando la palabra del Señor de nuestro hermano, por parte de nuestro hermano Pablo, día viernes, día domingo. Yo creo que fue bueno. Amén. Poder escuchar su palabra y hablarnos de esas cosas preciosas, maravillosas. Amén. De aquellas dimensiones y aquellos ángeles son más que los que están con nosotros, que los que están con ellos. Amén. Fue bueno. Y yo creo que el Señor en esta noche pudiéramos hablar unos minutos un poco acerca de esta posición que veníamos hablando como creyentes. Culto anterior a la predicación de nuestro hermano Pablo, estuvimos viendo el creyente siendo posicionado en la tierra prometida. Amén. Cuando este hombre Caleb vino a Josué y le dijo: yo quiero ese monte que me fue prometido hace 45 años atrás, yo quiero ese monte y quiero que ahora tomar posesión de él. Amén. Porque no solamente era entrar en la tierra prometida, sino que ahora era poseer la tierra prometida. Amén. Porque los creyentes de que estaban en el desierto no querían entrar en ella porque no querían batallar, porque no querían pelear. Amén. Y el problema con los creyentes fronterizos es que ellos no quieren tomar decisiones. Amén. Ellos no quieren tener una posición. Amén. El profeta nos habla de que esos creyentes fronterizos llegan hasta cierto punto y dicen: no, si yo paso de este lado, entonces voy a tener que tomar esta posición. Amén. Y en esa posición no me va a favorecer mucho, porque tendré que dejar mi trabajo, o tendré que dejar mi familia, o tendré que dejar todo lo que tengo para tener la posición de creyente. Amén. Entonces el profeta dice: yo prefiero perder todo eso antes de perder mi posición en Cristo. Amén. Como creyente nosotros tenemos una posición, y esa posición es de hijo de Dios. Amén. Y vimos que este hombre Caleb nos representaba a nosotros, a su novia, queriendo tomar posesión, porque muchos gustaron del Espíritu Santo, recibieron las buenas nuevas. Amén. Vieron, el profeta dice, ellos palparon, amén, ellos tocaron las buenas riquezas de Cristo, pero nunca tomaron posición dentro de la tierra. Amén. Ellos solamente, vamos a decir así, repasaron la tierra. Gloria al nombre del Señor. Y dentro de esa tierra no tenían que haber pecado. Porque el pecado, la palabra nos decía que cuando hubo pecado, hubo derrotas. Amén. Ellos empezaron a morir, ellos empezaron a retroceder. Amén. Cuando la promesa de Dios era que ellos tenían que avanzar con todo y que ninguno de ellos iba a perecer.
Pero el pecado dentro de la tierra prometida lo que hizo fue traer muerte. ¿Amén? Entonces cuando este creyente llamado Acán tomó ese manto babilónico y ese oro y lo escondió en tierra, y ellos descubrieron quién era porque pasaron revista, amén, ellos dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Amén. Entonces fue ahí donde ellos fueron aniquilados. El pecado tiene que ser aniquilado. Amén. Y ellos avanzaron hacia adelante. Entonces, en esta noche quisiéramos hablar un poquito de eso, de cómo es que el creyente tiene que tomar una posición, y en esa posición en la que está avanzando en la tierra prometida tiene un comportamiento. Amén. Porque el comportamiento va de la mano con la adopción. Vimos que cuando el hijo, él tenía un comportamiento, y ese tutor venía y le decía al padre cuál era el comportamiento del hijo. Amén. Para ser adoptado tenía que tener un comportamiento en él. Amén. El profeta empieza a hablar mucho de Pablo, porque Pablo, él tenía un comportamiento diferente al que nosotros estamos leyendo aquí. Amén. Su comportamiento venía de ser un asesino. Amén. El comportamiento de Pablo era aniquilar al cristiano. Aunque él era cristiano, teóricamente. Amén. Aunque las enseñanzas que él tenía eran cristianas, aunque tenía un buen maestro llamado Gamaliel. Amén. Pero su comportamiento no decía lo que él profesaba hacer. Amén. Entonces Pablo, él hablando en el libro de Gálatas, si usted me acompaña también aquí el libro de Gálatas, que está antes de Efesios, gloria al nombre del Señor. Esto usted lo puede encontrar en Adopción parte 3. El libro de Gálatas, me fui para Corintios. Vamos a leerlo un poquito antes. Capítulo 1, versículo 10 dice así: Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. ¿Ve? Pablo está hablando de esto. En el judaísmo, que perseguías sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Amén. El comportamiento de Pablo era muy diferente al que él estaba teniendo en estas cartas que le escribía a los creyentes. Él estaba persiguiendo a la iglesia. Él estaba persiguiendo al cristiano. Y no solamente eso, sino que los apresaba y los mataban. Amén. Entonces encontramos que Pablo, él está diciendo que lo que él aprendió teológicamente por una iglesia, por un hombre, lo llevó a esto. Pero lo que aprendió por revelación de Dios, lo llevó a un comportamiento diferente. Y en la adopción, gloria al nombre del Señor, muchas personas dijeron, somos hijos adoptados, pero su comportamiento dice otra cosa de lo que dice la Escritura. Gloria al nombre del Señor. Eso lo dice el profeta. Mire, vamos a verlo un poquito aquí. Quiero remarcarlo aquí un poquito con esto. Página 81. Ahora, colocando al hijo, lo primero después que el hijo estaba adentro, él llegaba a ser un hijo, pero entonces nos damos cuenta de que su comportamiento es lo que lo colocaba para la adopción. Si se comportaba bien o no. Y aquí pudiéramos hablar de muchas cosas, como por mucho tiempo se habló del legalismo. ¿Cómo nos tendríamos que conducir como creyentes? Entonces tenemos que dejar de hacer esto, tenemos que dejar de hacer lo otro, tenemos que hacer aquello. Gloria al nombre del Señor. Y no es eso lo que está hablando Pablo, ni lo que está hablando el profeta. Porque el profeta dijo, uno tiene que ser legalista para uno mismo. Amén. Porque estamos en un tiempo de perfección y pretendemos que el otro sea perfecto.
Pero el profeta dice, esto es para nosotros, es para el creyente. Gloria al nombre del Señor. Pablo, cuando lo está hablando en el libro de Gálatas, él lo está exponiendo porque era quien predicaba a los gentiles. ¿Ve? Y cuando él se pone como ejemplo, dice, yo, mejor sería el hombre que no tocara mujer, pero el que se case. Amén. Amén. Él está hablando de los ejemplos porque él era el hombre que iba a poner las bases. Gloria al nombre del Señor. Y el profeta está hablando algo maravilloso aquí, que no quiero pasarlo por alto. Mire, espero poder ser claro. Ustedes ni siquiera están convertidos hasta que reciben el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Escritura. Jesús le dijo a Pedro, o pregúntenle a cualquiera, lean sus Escrituras. Él fue justificado por creer en el Señor Jesús. Llegó a ser un seguidor, un apóstol. Jesús le dio la llave del reino. Y Juan 17:17, Él los santificó y les dio el poder, los envió, echaron fuera demonios y cosas, los santificó y dijo, santifícalos, Padre, en tu verdad. Tu palabra es la verdad, yo me santifico a mí mismo por ello. Esa es una de las palabras más dulces que he oído. Padre, yo me santifico a mí mismo por ello. Amén. ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿Saben ustedes, dice el profeta, que él tenía el derecho de tener un hogar? Él era un ser humano. Él podría haber tenido un hogar. Como Pablo también lo podría haber tenido. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Saben ustedes que Jesús, que él tenía el derecho de tener una esposa? Amén. Él era un hombre. Tenía derecho a todas esas cosas, pero él dijo, Padre, yo me santifico a mí mismo por ellos. Amén. Yo me santifico a mí mismo por ellos. Esto está hablando del comportamiento de él. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hablé con un predicadorcito ayer, dice el profeta, y le pregunté acerca de una cierta cosa y él dijo, sí, hermano Branham, pero la mayoría de mi gente no cree eso. Yo dije, ¿son legalistas la mayoría de ellos? Dijo, sí. El hermano no cree en eso, pero dijo, pero yo lo hago por ellos. Oh, yo quise abrazarlo, dice hermano Branham. ¿Por qué? Porque yo me santifico a mí mismo por ellos. Jesús estaba entrenando a 12 hombres. Por medio de esos 12 hombres, él iba a llevar el evangelio. Y él dijo, yo me santifico a mí mismo por ellos. Prepárese usted mismo, por causa de su prójimo, por causa de alguien más. Y no tengan la libertad como pretexto. Amén. Amén. Esto no está hablando de un comportamiento como cristiano. Amén. Esto está dentro de la adopción. Amén. Sino que santifíquese a usted mismo, compórtese en su vecindario como debería hacerlo un verdadero cristiano. Que sus comunicaciones sean, si se encuentran con su enemigo, santifíquese a sí mismo por causa de él. No sabiendo lo que ustedes pudieran hacer. Amén. Es ahí donde pierde el derecho el hijo. Amén. Para poder llegar a adopción. Gloria al nombre del Señor. Esto me hace recordar a muchas cosas que el profeta nos habla, como ese hombrecito que había ido a estudiar a un cierto lugar y él estaba pintando un cuadro y sus amigos iban al baile y lo invitaban a la fiesta. Y cuando le invitaban a la fiesta, pero ¿por qué no vas con nosotros? No, lo que pasa es que yo, detrás de ese mar hay una prometida. Yo no puedo estar de fiesta aquí. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero ella no se va a enterar. Amén. Está de este otro lado. Pero hablaba un comportamiento en él. Gloria al nombre del Señor. En el cual él tenía que santificarse a sí mismo por causa de otro. Amén. Entonces Jesús, en esta posición, él podría haber tenido un hogar tranquilamente, podría haber tenido una esposa, era un hombre. Amén. Pero él lo hizo por causa de nosotros. Porque él tenía un propósito en esta tierra y era derramar su sangre. Gloria al nombre del Señor, para santificarnos a nosotros por medio de esa sangre. Por eso Pablo en Efesios está diciendo, habiéndonos predestinados en amor, en el cual tenemos redención por medio de su sangre. Gloria al nombre del Señor. Y es ahí donde el cristiano, en su comportamiento de cristiano, es donde le toca la parte difícil de morir a uno mismo. Amén.
No porque yo como cristiano tuviera que hacerlo. No porque la Biblia o la iglesia me lo prohíbe. Por eso Pablo está diciendo esto. No es por causa de recomendación de algún hombre. No porque el pastor me dijo que yo no tengo que hacerlo más a esto. Gloria al nombre del Señor. Sino por una revelación que me ha sido dada, lo cual yo soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, entonces yo estoy posicionándome en una adopción. Gloria al nombre del Señor. Y Dios lo llevó dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué hace Él ahora? Después de que ustedes se han probado y se han santificado ustedes mismos con su buen comportamiento, obedientes al Espíritu Santo, sin importar lo que dice el mundo, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, ahora Él nos toma a nosotros como hijos. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Usted puede leerlo esto en página 81. 80-81 de Adopción, parte 3. ¿Ve? El profeta empieza a hablar bastante duro aquí, porque empieza a hablarles directamente y dice, yo sé que esto lo va a raspar. Y empieza a hablarles a las mujeres, cómo no es correcto que ellas usen pantalones. Amén. Empieza a hablar, como siempre el profeta lo hacía, con respecto a cortarse su cabello y todo eso. ¿Ve? Y el comportamiento de los hombres, quienes dice continúan fumando y todas estas cosas. Pero él está hablando de un comportamiento como hijo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Fíjese en esto, muchos son llamados y pocos los escogidos. Mucha gente llamada reciben un llamamiento en su corazón y dice, yo creo que Dios me ama, yo creo que Él me ama. Pero hermano, ustedes van a estar tan perdidos como el resto de los demás. Amén. Porque no es solamente el Señor nos predestinó antes de la fundación del mundo, hermano, qué tremendo, sino que ahora Pablo está diciendo todo lo que yo recibí de hombre, todo lo que yo aprendí por causa de la iglesia, ahora lo tengo por nada, pero por un comportamiento diferente. Era difícil para Pablo ir a predicar a alguien en el cual él había ido antes a matar. Amén. Así es. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. A mí me parece, dice el profeta, que estamos en el tiempo del fin y Dios está adoptando, colocando en posición en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, a los suyos. No van a ser muchos los que Él puso allí. Voy a decirle eso para comenzar. Ustedes dicen, bueno, va a haber un número tan grande, pero Él ha tenido 6.000 años para sacarlo fuera. Recuerden, la resurrección viene y seremos arrebatados con ellos, solo unos cuantos de ellos. Así que usted busque su salvación rápidamente y examínense ustedes mismos, vean qué anda mal. Esto es exactamente qué es lo que pasa. Yo sé que esto es duro, pero hermano, es la verdad. Es una adopción de Dios, personal. Amén. No es una adopción de iglesia. Gloria al nombre del Señor. Es dentro del cuerpo. Somos varios los creyentes. Pero no es una adopción de iglesia. Porque cuando se predicó mensaje de adopción, dijeron toda la iglesia es adoptada. Amén. Gloria al nombre del Señor. Nosotros deberíamos estar en fuego de Dios y deberíamos seguir adelante día y noche. Nada debería de pararnos y deberíamos ser tan dulces y agradables y amables. ¿Cuánto nos falta, no? Gloria al nombre del Señor. Y tan semejante a Cristo en nuestra vida, y se requiere la vida cada día. Por eso Jesús dijo, considerad el lirio del campo, cómo crece. Mas os digo que Salomón con toda su gloria no se vistió como uno de ellos. Salomón tenía mantos que estaban adornados con sedas gloriosas, bordadas. Pero eso no es de lo que él, Jesús, estaba hablando. No estaba hablando de la vestimenta. Estaba hablando, dice el profeta, para que un lirio pueda crecer tenía que trabajar día y noche. Amén. ¿Para qué quieren venir aquí y al final terminar con menos, dice el profeta? Hemos hablado de la carrera. Y caminar tanto para al final no correr los últimos metros no sirve. Es trabajar día y noche. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Así que Pablo está diciendo esto. He oído acerca, ustedes habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía a la iglesia
de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosa de las tradiciones de mis padres. Pero mire qué maravilloso esto, versículo 15 de Gálatas capítulo 1. Pero cuánto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aleluya. Amén. Amén. Hermano, pero no lo llamó cuando era un perseguidor de la iglesia, no, desde el vientre de mi madre. Y en Efesios dice, antes de la fundación del mundo. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Que agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles y no consulte enseguida con carne y sangre. Gloria al nombre del Señor. Amén. Era una revelación personal en él. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso eso. Así que estoy colocados en posición. Cuando él era colocado, él tenía, dice el profeta, él tenía la misma autoridad, su palabra era tan buena como la de un arcángel, o mejor, él era un hijo adoptado, puesto en un lugar alto, colocado. Ahí se le cambiaban las vestiduras. Amén. Le daban una vestidura diferente. Por eso fue que cuando Jesús subió al monte y esa nube apareció, sus vestiduras no fueron las mismas. Era una vestidura que resplandecía, dice el Señor. Amén. Resplandeciente. Gloria al nombre del Señor. Y el padre tenía una ceremonia y decía, este es mi hijo, de aquí en adelante él es el gobernador, él es el gobernante, él está sobre toda mi herencia. ¿Ve? Entonces podemos regresar y ver que Elohim, donde él era el autoasistente, luego regresó a través de Jehová, quien hizo algo. Él le dio al hombre dominio sobre la tierra. Y esta tierra está esperando que esas manifestaciones lleguen. De los hijos de Dios, predestinados para ser adoptados hijos suyos, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Y qué es gracia? Amén. Es una gracia dada. Amén. Creyente. Gloria al nombre del Señor. El profeta empieza a hablar de los pecados, lo vimos en cultos anteriores. El Hijo de Dios comete pecado, el pecador no comete pecado. Amén. Lo vimos eso. Pero miren, déjenme avanzar. Se nos va el tiempo rápido. ¿Cuánto tiempo tenemos? Bien. ¿Por qué que cada día ustedes cometen un error y cada día hacen lo malo, ese profeta? Pero si han nacido de nuevo, hombres y mujeres, tan pronto cometen el error, Dios sabe que se arrepienten de ellos. Ustedes se pararán en la presencia del presidente o de alguien más y dirán, estoy errado, Dios, perdóname por esto. ¿Por qué? Allí es donde hay una expiación de la sangre en ustedes. Ustedes notan que el pecador es un pecador, él no comete pecado, pero la iglesia comete pecado, hace mal, tiene un mal pensamiento, tiene una mala impresión, crea escrúpulos, se tambalea como un niño caminando, tratando de aprender cómo caminar. Él simplemente no sabe cómo caminar bien todavía, porque es un niño. Pero tenemos una mano que nos extiende, dice el profeta, y nos toma y nos sostiene y nos dice, da este paso de esta manera, hijo. Amén. Mire qué maravilloso esto. Dice, Él no nos levanta y nos azota porque cometimos un error. Amén. Gloria al nombre del Señor. Él no nos levanta y nos azota porque cometimos un error. Él no nos golpea hasta matarnos porque estamos tratando de caminar. Él nos ama, así como nosotros amamos a nuestros hijos. Un verdadero papá no azotaría a su hijo cuando está tratando de caminar. Si él se cae en el piso, él extiende su mano bien grande y lo levanta y lo abraza, dice el profeta. Ambas manos lo agarran y le dicen, de esta manera se hace, hijo mío. Camina. Él nos está enseñando. Gloria al nombre del Señor. Amén. Por eso vamos uniendo esto. El legalismo que muchas veces se ha aplicado por mucho tiempo. Amén. No, pero la persona tiene que ser de esta manera. Amén. No estamos tratando de azotar a alguien, sino tratamos de ayudar a caminar. Gloria al nombre del Señor. Por eso Pablo está hablando de eso.
En un tiempo yo estaba tratando de matarlos, pero ahora estoy tratando de encaminar a este pueblo. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. De esa manera Dios lo hace con la iglesia. Extiende su mano, lo toma en sus brazos, lo levanta, le dice, camina así, hijo. ¿Ve? No lo digas así, háblalo así. Ahora, a mí no me importa lo que la iglesia dice, lo que alguien diga. Dilo así. Si mi palabra lo predica, quédate exactamente con ella. Camina con ella. Quédate exactamente con ella. No importa lo que los demás digan, quédate con ella, con la palabra. Camina así de esta manera. Es uno de los pasos. Oh, es un amor expiatorio por nuestros pecados. Pues nunca tendríamos una oportunidad. Amén. Es un amor en la cual Él vino a derramar su sangre por nosotros. Gloria al nombre del Señor. No es por inteligencia ni por sabiduría humana. Pablo está diciendo eso. Yo no aprendí esto de ninguna sabiduría humana. Ni estoy esperando una carta de recomendación de alguien. Pero en Efesios nos está diciendo que nos hizo sobreabundar en inteligencia y sabiduría. Pero no es nuestra sabiduría, es la sabiduría de Él. Es una sabiduría celestial. Gloria al nombre del Señor. Porque Pablo está diciendo que ahora Él se iba a revelar en mí. Amén. Y Él se estaba dando a conocer a otro. Gloria al nombre del Señor. Por medio de este canal, que es su Hijo. Amén. El Hijo que está ahora sobre la hora. Gloria al nombre del Señor. ¿Ve? Él está sobreabundando. Gloria al nombre del Señor. Pero no con la sabiduría de este mundo, sino con una sabiduría sobrenatural. Guiado por el Espíritu de Dios, sobreabundando en su gracia con toda prudencia, sabiduría, entendimiento y astucia para saber cómo caminar. ¿Eh? Ustedes ven que es erróneo y tengan cuidado con lo que hacen. Si es erróneo, tengan cuidado. ¿Cómo lo abordan? Dice el profeta. Ser prudentes. Estén muy atentos y muy seguros de cómo abordarlo. Prudentes como una serpiente, pero sencillo como una paloma, dijo Jesús. Amén. En el nombre del Señor. Por eso Pablo nos está dando la receta aquí. De qué manera se podía conducir él como cristiano. Amén. Aunque muchas veces tenemos la oportunidad quizás de atacar a la otra persona con todo mensajecito y todo. O un denominacional o un mundano. Pero ser prudente. Amén. Gloria al nombre del Señor. El profeta dice, aquí le está hablando él a las denominaciones, no le está hablando a las denominaciones en adopción, le está hablando a los hijos de Dios. A él le importan sus hijos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso debemos ser prudentes en nuestro caminar y santificarnos nosotros mismos en base a otro, por causa de otro, retenernos aquí. Gloria al nombre del Señor. Porque nosotros no sabemos quién es el siguiente predestinado. ¿Cómo sabemos que ese contrabandista de licor de aquí, dice el profeta, no está predestinado a vida eterna? ¿Cómo lo sabemos? Amén. ¿Cómo sabemos que esa prostituta a la que usted ni siquiera le habla, cómo saben que un apretoncito de mano o invitarla a la iglesia no la haría una santa de Dios en la gloria? Amén. No porque yo tengo la revelación de los sellos sobre mí me voy a atropellar el mundo. El otro está perdido, este quizás puede ser salvo, yo estoy salvo, el otro está perdido. Es un comportamiento diferente. Gloria al nombre del Señor. Es una manera de conducirse como hijo adoptado. Ese comportamiento demostrará si es adoptado o no es adoptado. Si está dándole azote al que se le cruza, es medio raro esa adopción. Gloria al nombre del Señor. Yo me pongo contento por eso. Porque el profeta nos está enseñando cómo es, de qué manera nos conduciremos. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo sabemos que no es? Es que no lo sabemos. Pero es nuestro deber, quizás, como un pecador lanzar una red dentro del mar. Él sacó ranas, pescado, lagartijas, arañas, todo lo demás. Pero algunos eran pecados. Él no lo sabía. Solamente echó la red. Esto es lo que hacemos, dice el profeta. ¿Ve? Cuando Pablo se convirtió, muchos quizás que le dijeron, mira, tú puedes ser un buen predicador.
Él no se dejó llevar por eso. Él sabía que había tenido una experiencia con Cristo. Amén. Amén. Y nos encontramos que Ananías, quien estaba orando en su casa, era un profeta de Dios. Dios se le aparece y le dice, tienes que ir a Pablo, a Saulo de Tarso, que viene en camino y lo vas a encontrar en tal casita blanca. Eso dice el profeta aquí. Vas a caminar, a hacer 2 cuadras, vas a encontrar una casa blanca. Ahí estaba Saulo de Tarso. ¿Cuáles fueron las palabras de Ananías? El profeta entra en esa visión. Amén. Señor, tú sabes que yo he escuchado lo que este hombre es, quién es, que está matando a los cristianos, y no sería bueno que yo vaya para allá. Gloria al nombre del Señor. No sería bueno, no sería aconsejable de que yo vaya, porque ¿qué si me agarra y me atrapa y me mata? Gloria al nombre del Señor. Amén. Su comportamiento era distinto. Dijo, ve, porque y ahí le abrió una visión a Ananías. Yo me encontré con él y ahora está ciego. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y tiene que ir a orar por ese hombre. Amén. 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 El que menos pensaban de que podría ser el seguidor de Cristo, ahora estaba siendo convertido. Amén. Y encima tenía que poner las manos sobre él para que reciba la vista y sea guiado para empezar un ministerio. Gloria al nombre del Señor. Amén. ¿Y cuánto nos identificamos con Pablo? Amén. Porque quizás estábamos en otras cosas, pero el Señor se nos apareció. Gloria al nombre del Señor. Y cuando Él nos trajo, Él nos cambió nuestra dirección. Y nos posicionó como hijos. Quizás nadie quería tener nada que ver con nosotros y decía, no, con eso yo no me quiero juntar. Algunas iglesias quizás decían eso. Amén. Pero no ha sido nuestra elección, ha sido la elección de Él. No fue mi elección, dijo Pablo. Él me escogió en el vientre de mi madre, ya me escogió para este propósito. Amén. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso es saber esas cosas, ¿no? No me envíes, dice Ananías, decía aquí en página 88, no me envíes, Señor, a poner la mano sobre ese hombre. Amén. Quizás es un pecador, un asesino. Este es un hombre terrible, dijo él. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso esto. Quiero avanzar un poco aquí. ¿Estamos contentos en esta noche? Amén. Sí, Señor. Así que le agradó a Dios tomarme, que me apartó desde el vientre y me dio al Hijo, el cual es el Espíritu Santo en forma de Espíritu, en mí, para que revelase ahora en mí. Amén. Permítame decirle, ¿cuánto agradó a Dios? Oh, un padre borracho y una madre, dice, yo no estoy diciendo nada en contra de ellos, pero un padre que yacía borracho en las calles y ni siquiera tenía zapatos para ir a la escuela, con pelo largo hasta mi cuello. Todos me odiaban porque era de Kentucky, pero le agradó a Dios. Le agradó a Dios que me apartara del vientre de mi madre para poder revelar a su Hijo y hacer un ministro de la palabra y quedarme rectamente con ella. ¿Ven de lo que estoy hablando? Le agradó a Dios hacer eso. Amén. Gloria al nombre del Señor. No solamente fue en William Branham, fue en nosotros. Él nos predestinó a nosotros en Él. Le agradó a Él predestinarnos. Amén. Amén. Eso fue antes de la fundación del mundo. El profeta dice, no es que Jesús, todo fue corriendo y el hombre empezó a venir sobre la tierra y dijo, bueno, yo voy a enviar a Jesús y voy a morir y cuando muera voy a ver quizás alguien tenga compasión de Jesús. No, no fue así. Gloria al nombre del Señor. Él cuando nos vio a nosotros, gloria al nombre del Señor, por su previo conocimiento, Él hizo un plan y Él nos eligió. Gloria al nombre del Señor. Entonces Él, por esa causa, gloria al nombre del Señor, Él le agradó elegirnos en Él, predestinarnos en Él. Y por esa causa Él tendría que enviar a Jesús, gloria al nombre del Señor, para venir a morir sobre la tierra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Qué maravilloso es. ¿Y cuánto tiempo va a durar esto? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué clase de salvación es? Es una salvación eterna. Amén. En Cristo. Gloria al nombre del Señor. Escuchen Tabernáculo Branham, dice el profeta. Ustedes han tenido su oportunidad. Una vez que un hombre es ungido con el Espíritu Santo para ser adoptado en la familia de Dios, para ser colocados en posición por el Padre y puesto en un servicio en su propósito en la vida, o para lo que Dios lo ha llamado, su caminata debe ser santo es el Señor. Amén, Señor. Amén.
Santo es el Señor. ¿Qué palabra? Que su palabra sea primero. Que sea todo lo que hay penetrado, asentado en su corazón. Su caminata debe ser en la palabra. Amén. Estamos hablando del comportamiento. Su caminata debe ser en la palabra. ¿Ve? Santo, santo es el Señor. Ustedes tienen puestos sus ojos en el Calvario. No hay nada que los vaya a detener. La misma caminata de su vida, caminando por la calzada del Rey, ungido con el precioso aceite para ungir, moviéndose dentro del lugar santísimo. Muy bien. Amén. Gloria al nombre del Señor. Esto no es una teología, esto es un Espíritu Santo fluyendo en el creyente. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Estamos en el tiempo? Quiero apurarme para llegar a lo que quiero llegar, pero vamos bien. Gloria al nombre del Señor. El profeta empieza a hablar de aquellos frutos en el creyente. Amén. Pero esta creación está esperando esta manifestación de sus hijos. Está esperando que la iglesia llegue a su posición. Señor. Amén. Amén. Que la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Cuatro paredes, no. Nosotros, los creyentes. Amén. Señor. Amén. Que el creyente llegue a posición. Sí, Señor. Amén. A una posición de hijo. ¿Es correcto eso? Amén. Dios tratando de colocar a su iglesia en posición, ¿para qué? Para manifestarse Él mismo, consiguiendo uno por medio del cual pudiera obrar y decir, ahí está mi espíritu fluyendo libremente, ahí está. Dios. Amén. Yo puedo obrar ahora, y consigue a otro y lo coloca. Amén. Adopción, colocación, manifestación lo lleva aquí afuera y lo hace una ceremonia y lo visita con un ángel. Gloria al nombre del Señor. Amén. Ahora, si Él tan solo está inventando algo, no va a funcionar. Amén. Amén. No funciona inventada. Amén. Amén. Hemos tenido mucho de eso. Pero quiero decir, manifestación de Hijo de Dios. Cuando Dios se manifiesta Él mismo y lo envía, entonces sale. Y lo que Él dice es verdad. Lo que hace es verdad. Lo que manifiesta, Él manifiesta a Cristo. ¿Cómo lo juzga Él? Por la manera en la que se queda con la palabra. Amén. Gloria. ¿Cómo yo puedo juzgar si es un hijo de Dios? Por la manera en la que se queda con la palabra. Amén. Así es como uno conoce a los hombres. Es por la manera en la que se queda con la palabra. Si no hablan de acuerdo a la palabra, entonces no hay vida, Espíritu Santo en ellos. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Amén. Déjenlo lejos el profeta eso. Amén. Amén. Como creyentes. Qué maravilloso eso. Amén. Señor. Porque por mucho tiempo creíamos que el comportamiento era solo legalismo. Un creyente formal. Amén. Después otros dijeron no, el comportamiento en la adopción es libre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero el Espíritu Santo va a estar sujeto a la palabra. Amén. Y si uno dice tener el Espíritu Santo, ¿qué haría eso? Nos llevaría a la palabra. Amén. Nos haría manifestar a Cristo. Gloria al nombre del Señor. ¿Creen ustedes en las dispensaciones? Seguro que sí. Por eso dice la Biblia, la dispensación del cumplimiento del tiempo. ¿Qué es el cumplimiento del tiempo? Ha habido dispensación de ley mosaica, ha habido dispensación de Juan el Bautista, dispensación de Cristo, dispensación de organización de iglesia, dispensación del derramamiento del Espíritu Santo, pero ahora es una dispensación de adopción. Amén. Amén. Lo que el mundo está esperando es ese cumplimiento de los tiempos. Que el Hijo de Dios llegue a su posición. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿No están contentos ese profeta? ¿Qué es este cumplimiento del tiempo? Cuando los muertos resucitarán. Cuando ellos lleguen a esa posición, entonces los muertos resucitarán. 7 edades de la iglesia, ellos hablarán la palabra. Las enfermedades cesarán. Amén. ¿Ve que el profeta decía? Cuando estos creyentes entren en posición, no habrá uno enfermo entre vosotros. Amén. Dios. De reunir todas las cosas en Cristo. ¿En quién? En Cristo. ¿Cómo entra en Cristo? Por un espíritu.
Somos todos bautizados ¿en qué? En un cuerpo. Amén. ¿Y qué es ese cuerpo? ¿El cuerpo de quién? Dice. Amén. El cuerpo de la iglesia no, es el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Y ese cuerpo ya fue forjado Amén. en la cruz de Calvario. Amén. 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 Él llevó nuestro juicio. Entonces, ¿qué somos? Cuando veo la sangre pasaré de vosotros. Cada vez que se mira el cuerpo, ahí está sangriento. Estoy yo adentro de ese cuerpo. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Amén. Él pasa por encima nuestro. Amén. Por eso era de reunir todas las cosas en Cristo cuando el cumplimiento de la dispensación de los tiempos, así como lo que está en los cielos como la que está en la tierra. Amén. Dentro de ese cuerpo estaríamos nosotros por medio de un Espíritu Santo. Amén. El cuerpo de Cristo, pero siendo un cuerpo místico. Amén. Oh, eso es un tema Gloria a tremendo. Dios. Quiero terminar aquí. Gloria al nombre del Señor. Mire qué maravilloso. Así que la dispensación del cumplimiento de los tiempos en el cual tuvimos herencia. ¿Qué es lo que es esta herencia? Gloria al nombre del Señor. ¿Una qué? Una herencia. Amén. Hemos obtenido una herencia. Alguien tuvo que dejarle algo a usted. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuál es la herencia, hermano? El denominacional piensa, este mundo, todo es nuestro. Pida casa, pida esto. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. La herencia está basada en papeles. Amén. Si usted es un heredero y no tiene papeles, no tiene cómo comprobar de que es un hijo, nunca va a recibir la herencia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso el profeta dice aquí, hemos obtenido esta herencia antes de la fundación del mundo. Amén. Él dejó un nombre escrito en su libro. Gracias, Señor. En los papeles usted figuraba como heredero de esa herencia. Amén. Sí, Señor. Eso fue antes de la fundación del mundo. Amén. No fue cuando Él vino a la cruz y pagó el precio, no. Eso no fue en ese momento, eso fue antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. La herencia que usted tuvo, la tuvo cuando fue puesto su nombre, porque usted iba a ser digno de tomar la herencia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Un nombre escrito en el libro para que cuando el Cordero fuera inmolado, ustedes fueran reconocidos con Él. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Y cómo obtenemos esta herencia? ¿Cómo la obtuvimos? ¿Porque caminamos rectamente? ¿Cómo obtuvimos esta herencia? Porque fuimos predestinados. Amén. Fuimos elegidos. Sí, Señor. Amén. Gracias, Padre. Oh, dice gloria al nombre del Señor. Amén. Ustedes simplemente no lo ven, pero ustedes la tienen a la herencia. Gracias, Es tan bueno verlo, así como lo dijo el hermano Neville acerca de la galería comercial. Consíguese una escalera y vean todo lo que tienen. El Espíritu Santo es nuestra escalera de tijera para decirnos todo lo que tenemos. Una herencia. Antes de que Él fuera un papá, antes de que Él fuera Dios, antes de que fuera un Salvador, antes de que fuera un sanador, Él predestinó, puso su nombre en el libro del Cordero y miró por medio de su propio conocimiento, lo vio usted y lo puso ahí y lo escribió. Después de un tiempo vinimos al mundo, nacimos de padre pecaminoso y cuando menos lo pensamos, dice, gloria al nombre del Señor, este pequeño hombre nariz de gancho llamado Pablo, él estaba llevando a cabo su obra, pero alguien le dijo, oye, oh, y él dice, Abba, Padre. Y ahí él empezó a venir, nos predestinó en nuestra herencia en Él, antes de la fundación del mundo. No fue que Él tenía una herencia y dijo, bueno, voy a ir al mundo y moriré para ver quién se puede apropiar de esta herencia. Gloria a Dios. Esta herencia estaba antes de la fundación del mundo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Estamos terminando. Amén. Gloria al nombre del Señor. Esta herencia la tenemos nosotros. El profeta dice algo maravilloso. Cuando él, gloria al nombre del Señor, cuenta de aquella mujercita mientras escuchaba este testimonio en la semana, pensaba en esta herencia. Dice que cuando una mujer
Estaba tan pobre. Creo que ustedes lo han leído. Estaba tan pobre, dice, que vino a visitar a un vecino. Algo así en la historia. Y cuando este vecino empezó a comentar con ella, le dijo, pero ¿y su hijo no le envía dinero? Dijo, no, mi hijo está muy lejos allá. Está muy lejos. Pero sí, él me envía una foto, todos los años me envía una foto. Una fotita. Son fotos bonitas. Y dice, ¿cuáles fotos? Muéstrame las fotos. Y empieza a ver las fotos. Gloria al nombre del Señor. Y este hombre empieza a darse cuenta que esas no eran fotos bonitas. Amén. Amén. Le dijo, usted es una persona muy rica. Estas son giros postales que su hijo le ha hecho de cuentas bancarias. Amén. Sí, Señor. Pero ella la tenía como fotos. Señor. Señor. Gloria al nombre del Señor. Ella se deleitaba viendo esa foto. Quizás mi hijo estuvo en aquel lugar. En esa foto, quizás la Torre Eiffel. Amén. Señor. Y él me envió una postal de ese lugar. Mi hijo está disfrutando de eso. Y ella estaba pobre, no tenía para comer. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén. Pero este predicador le dijo, no son fotos. Señor. Esos son giros postales. Gloria al nombre del Señor. Usted es una persona muy rica, lo único que tiene que hacer es ir al banco y sacar el dinero. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y muchas personas tienen estos giros postales que Dios nos ha dado a nosotros. Y ellos creen que son historias muy bonitas, en los cuales habla de un rey David, en los cuales habla de un Salomón, en los cuales habla de un Señor Jesús que vino a la tierra. Pero esos son giros postales, una herencia que Él nos ha dejado. No simplemente son letras bonitas ni historias bonitas. Es la herencia que Él nos dejó a nosotros. Pero muchas veces estamos pobres y desanimados. Gloria al nombre del Señor. Pero si nosotros pudiéramos ver la profundidad de esto que Él nos ha dejado en su palabra, nos daríamos cuenta que tenemos una gran herencia y ese es su Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Él nos dejó todo a nosotros. Aleluya. Amén. Él no solamente nos dio palabra, nos dio su poder, nos dio su Espíritu Santo. Él nos envió el Consolador. Él nos envió promesas. No son palabras ni fotos bonitas, estos son herencias que Él nos ha dejado. Y Él dijo, estas son las arras de vuestra herencia, el Espíritu Santo. Amén. Lo único que tenemos que hacer es ir directamente al banco y pedir en mi nombre todo lo que quisiera y yo lo daré. Amén. Él es un buen padre. Él no es un mal padre que no es un padre mezquino. Él es un padre bondadoso. Amén. Mucho más cuando hay un hijo que se comporta como a Él le agrada. Este es mi hijo amado. A Él oí. Este es como yo quiero que sea. Gloria al nombre del Señor. Tuvimos una gran herencia. No fue ese día en la cruz del Calvario. Ese día lo que Él hizo fue ponerle el sello. Gloria al nombre del Señor. Ahora ese da toda la validez en el banco. No habría nadie que te pudiera quitar esa herencia. Antes el hombre tenía una esperanza de poder. Ellos venían y decían, póngame en aquel lugar porque en aquel lugar resucitaremos quizás. Y llevaban sus huesos de aquí para allá y los traían. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando Él hizo su precio en la cruz del Calvario y resucitó ese día domingo por la mañana, gloria al nombre del Señor, ahora ya no era una esperanza, ahora era una realidad para el cristiano. El cristiano ahora podía reclamar los derechos. Por eso Pedro, cuando él dijo, para vosotros es la promesa, el Espíritu Santo, vuestra herencia, para vuestros hijos, para los que están lejos. Hay dinero suficiente en el banco para que puedan cobrar este cheque. No se queden mirando las fotos bonitas. Oh, cómo me hubiese gustado estar en los tiempos de David. Cómo me hubiese gustado estar en aquellos tiempos de Jesús y caminar con Él. Amén. Gloria al nombre del Señor. Eso fue puesto por ti y por mí. Fue para nuestra enseñanza y nuestra admonición. Para demostrarnos quiénes deberíamos ser como hijos de Él, adoptados. Gloria al nombre del Señor. ¿No es maravilloso eso? Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Pongámonos de pie. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Es maravilloso poder saber quiénes somos en ti, Señor. Amén.
Padre, nuestra vida tiene que cuadrar con esta palabra. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Señor. ¿Cómo tuvimos esta herencia? ¿Porque caminamos rectamente? No, Señor, no es por nuestros méritos, no es por hombre, no es por enseñanza de alguien, Señor. Es por una revelación tuya. Es por tu gracia que nos hizo sobreabundar en ti, Señor. Porque no éramos dignos, pero tú nos hiciste herederos. Gracias, Señor. ¿Cómo no estar agradecido? ¿Cómo no darte la gloria y la honra, Señor? ¿Cómo no caminar rectamente por ti, Señor? ¿Cómo no santificarnos por ti, Señor? Gloria al nombre del Señor. Padre, qué maravillosa es tu palabra. Podemos entender tu palabra, Señor. No por esta mente, sino por el corazón. Podemos ver cómo tú eres perfecto en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a posicionarnos correctamente como tú quieres, Señor. Gracias, mi Dios. Padre, hay pecados, quizá hay errores, Señor. Hay malos pensamientos, decía tu profeta. Pero ayúdanos a rendirnos en tu presencia. Señor. A pedir perdón, Señor. Gracias, Padre. Porque no queremos perdernos esta herencia que tú nos has dado. Aleluya. Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a aquellos quienes están en las redes sociales, aquellos quienes nos ven por YouTube, Señor. Bendícelo a cada uno de ellos, Señor. Estamos agradecidos porque en este día hemos podido hablar tu palabra, Señor. Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y amén. Gloria al nombre del Señor.